Nazaret. Oramos también, Dios mío, por nuestros hermanos, Dios mío, que van a escuchar tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Que tú redarguyas, que tú reprendes y exhortes y capacites, Señor, y nos enseñes, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Bienvenida eres tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir, vamos a compartir algo allí. En segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 3 allí, pero en el verso 16 y 17, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y le pedimos y le rogamos al Señor, nuestro Dios y Padre soberano, que nos enseñe su palabra, que nos instruya, que nos redarguya y nos reprenda y nos exhorte para prepararnos para toda buena obra y para poder entender su palabra en el nombre de Jesús. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí. Gloria a Dios. Segunda Timoteo, verso 16-17, traigo para compartir antes de predicar todos estos pasajes, para que el Señor nos enseñe, amén, y para que veamos que todo está escrito allí. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, dice, para enseñar. Y útil para corregir. Y útil, dice, para enseñar. Y útil para redarguir. Y útil para corregir. Y útil para instruir en justicia. A fin, alabado sea Dios, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora, Pablo le escribía a Timoteo y le hacía recordar que toda la Escritura era y es inspirada por Dios. Ahora, dice que toda la Escritura, todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es inspirado por Dios. Y que es útil, y que nos es útil, dice, porque es útil para enseñar. Entonces significa, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, me es útil porque la palabra de Dios me enseña lo que hizo Dios desde el principio y lo que va a hacer Dios al final. Desde el principio a fin, el Señor me va a ir enseñando cómo debo de caminar, cómo debo de andar y cómo debo de andar y conducir dentro de la gente y dentro del pueblo que no tiene a Cristo y dentro del pueblo que tiene supuestamente a Cristo. Porque me tiene que ir enseñando.
me tiene que ir redarguyendo, me tiene que ir exhortando, dice, y me tiene que ir, alabado sea Dios, corrigiendo, y me tiene que ir instruyendo en su justicia, en lo que es justo para mi vida, a fin de que Dios me prepare para que sea perfecto primeramente, para que Dios después me prepare enteramente para hacer toda buena obra delante de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo allí, que toda la Escritura es inspirada por Dios, que inspiró a varones santos para que escribieran su palabra. A su nombre sea la gloria. Porque si no fueran escrito lo que el Señor hizo a través de los profetas, que lo que profetizaron, no podíamos saber nosotros lo que los profetas profetizaron y amonestaron de parte de Dios al pueblo que era desobediente. Muchos dicen tener a Cristo en el corazón, hermano, pero después, con sus hechos niegan a Cristo y niegan las enseñanzas de Cristo. Porque su vida, hermano, ya hacen cualquier cosa. Y esto no es de hacer cualquier cosa. Nosotros siempre decimos, hermano, siempre embromamos, pero siempre decimos, en broma o no en broma, que a nosotros siempre nos van a pegar, o nos van a decir que siempre sale con lo mismo, pero no es que salir siempre con lo mismo. Es que nosotros debemos de agarrar las Escrituras. Debemos de agarrar, hermano, la Biblia para ser instruidos por Dios. ¿Yo cómo puedo seguir, hermano, ser guiado por el Espíritu de Dios si yo no agarro y abro la Biblia para ver qué es lo que me dice el Espíritu para que yo tenga que vivir, o cómo tenga que vivir, o qué es lo que tenga que hacer? O cómo me debo de comportar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si es columna y baluarte de la verdad, significa que tengo que andar como Él anduvo. Y el Espíritu me iba a ir revelando y me va a ir revelando los misterios encerrados a través que está en su palabra. Pero ¿cómo me va a revelar, hermano, si yo no la estudio, si yo no la escudriño? Si no tengo tiempo para estar con el Señor y con su palabra. Porque todo tiene que ir de la mano. A su nombre sea la gloria. Entonces, si la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, yo tengo que dejar que la palabra de Dios me guíe y me corrija. Porque si realmente tiene que haber un conocimiento ya de la palabra, ya sabemos más o menos, cuando tenemos la Biblia cerrada, dónde ir. Cuando nos habla de Salmos, cuando habla de Génesis, no precisamos ir al índice, hermano. Porque tiene que haber un entendimiento, tiene que haber un conocimiento, no solamente de Dios, sino también de su palabra. Conocimiento, tenemos que conocer dónde queda Apocalipsis, dónde quedan los libros, hermano, dónde quedan los profetas menores. Y uno de los profetas, vamos a hablar de los profetas menores. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos allí. Alabado sea Dios. En el capítulo 2, Santo y poderoso Dios. Allí, hermano, en el capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu que hubo allí en el día de Pentecostés. Porque ya este pasaje, hermano, ya lo habíamos tocado en el derramamiento del Espíritu. Dice que habían 120 personas que estaban unánimes juntas, orando. En el aposento alto estaban orando y estaban todos allí reunidos en el nombre de Jesús, esperando la promesa, esperando la venida del Espíritu, esperando el fuego de Dios en sus vidas. Y después que en el día de Pentecostés, después que estaban todos reunidos, dice que hubo un viento fuerte, un viento recio fuerte y un gran estruendo.
Dice que se le aparecieron lenguas como repartidas de fuego y repartidas entre todos los hermanos que estaban allí. Estaban 120 personas, alabados a Dios, reunidas y todos fueron llenos del Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu. Alabado sea Dios. Y dice en el verso 4, allí 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu le indicaba que tenían que hablar. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque justamente en el día de Pentecostés no era, justo coincidió con esa fiesta. Y como Dios tiene siempre todo perfecto y todo calculado, en el día de la fiesta de Pentecostés todos venían a celebrar y porque todos venían a traer los frutos, hermano, los primeros frutos de la alabanza a Dios que le daba la tierra, los primeros frutos que daban de las cosechas. A su nombre sea la gloria. Y ahí venían todos los judíos repatriados que estaban por todo el mundo, viviendo por allí, y todos venían a esa fiesta. Y como no hablaban naturalmente la lengua hebrea o aramea allí, todos hablaban en diferentes lenguas. Y entonces para que ellos escucharan la voz de Dios, y aquellas personas que ya estaban preparadas para que escucharan la voz de Dios y las maravillas de Dios en su lengua, a su nombre sea la gloria, entonces, ¿cómo le podían predicar a un egipcio si no hablaban la lengua egipcia? ¿Cómo podía un egipcio escuchar las maravillas de Dios en su lengua? Y más cuando una persona era un pescador y no tenía estudio. A su nombre sea la gloria. Y esa era la señal. Ahora dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora moraban en Jerusalén judíos, habían judíos, pero eran varones que piadosos. Eran varones que eran piadosos, que vivían piadosamente. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las lenguas son señales, pero se tienen que hacer decentemente y con orden, como dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 12 o 14, no me acuerdo bien. 14, el hablar en lengua. Santo y poderoso Dios. Los 12 son los dones, el capítulo 12 es sobre los dones del Espíritu. Ahora dice, estaban todos sorprendidos, estaban todos maravillados porque todos les oían, dice, todos les oían hablar en su lengua. Y estaban todos perplejos, estaban todos, ¿cómo? Estaban todos atónitos. Y no sabían lo que había pasado. Habían escuchado un estruendo. Y escuchaban a estos galileos, hermano, a estas personas que eran Galilea, eran pescadores sin estudio y sin ningún estudio y sin ningún viaje para ningún lado, oírlos en su propia lengua.
Y como Dios tiene el control de todo, porque Dios creó las lenguas, Dios creó los idiomas, entonces Él sabe a quién darle una lengua. Fíjese si nosotros empezamos, hermanos, empezamos a orar y cae el Espíritu de Dios, alabado sea Dios, y nosotros seguimos orando y seguimos alabando a Dios en nuestra lengua, en el español, y viene un francés, alabado sea Dios, una persona francesa, y viene y se congrega con nosotros y tiene que tener un traductor. Y si Dios se le antoja, hermano, derramar el Espíritu, alabado sea Dios, y derramar esa lengua francesa, nosotros podemos hablar una lengua, la lengua de Francia, francesa, por el Espíritu. Y ahí, esa persona queda cautivada, ¿por qué? Porque nosotros, no teniendo estudio, no haber estudiado ese idioma, hablamos el francés fluidamente y hablando las maravillas de Dios en francés. Y ahí van a empezar a ver el toque del Señor. Y esto es lo que había pasado en ese entonces. Y eso es lo que había pasado, hermano, allí en Pentecostés. Todos lo escuchaban, las grandes maravillas que Dios había hecho, hermano, con su pueblo, en su propia lengua. Fíjese, hermano, si nosotros estamos todos hablando en francés, en inglés, en cualquier otro idioma, hermano, ¿ustedes cómo pueden decir el amén, hermano, a uno que es cosas que yo le digo, hermano, si no hay ningún intérprete? No hay ninguno que interprete, hermano, las lenguas que uno está hablando. Por eso se tiene que hacer todo decentemente, hermano, y con orden dentro de la iglesia. Que se entienda, porque si no entiendan... Porque Pablo decía, él hablaba mucho tiempo y muchas lenguas, él hablaba lengua, pero prefiero hablar con el entendimiento para que me entiendan, antes que hablar muchas lenguas desconocidas y que no me puedan entender. ¿Y cómo pueden decir amén a lo que yo estoy hablando y diciendo? Por eso todo se tiene que hacer con orden y decentemente. A su nombre sea la gloria. Para que los simples oyentes, o sea, los nuevos creyentes, cuando vengan a la iglesia o cuando vean que nosotros estemos orando, me escuchen las maravillas de Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué ha pasado con esto? Algunos que estaban ya preparados por Dios, estaban atónitos porque no sabían lo que había pasado. Como unos simples pescadores, hermano Galileo, lo estaban escuchando hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Mas otros, dice el verso 13, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Están llenos de qué? Están todos ebrios, están todos borrachos. Y se burlaban. Entonces, dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, así que todos se pusieron de pie, principalmente Pedro lleno del Espíritu, se puso de pie y así lo siguieron todos los otros 11 discípulos del Señor, alzó la voz y les habló diciendo, y empezó a predicar a todas las personas la palabra de Dios. Por eso dice el primer discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y les habló diciendo, varones, judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ya empezaron a escuchar a aquel pescador que era bruto, que era impulsivo. Ahora empezaron a escuchar a un discípulo, hermano del Señor, a un Pedro cambiado, a un Pedro lleno del Espíritu, a un Pedro que tenía dominio propio, pero que no era tan impulsivo y que tenía fruto del Espíritu, que tenía la paciencia del Señor y que tenía la mansedumbre de Cristo, predicando realmente a estos varones que se estaban burlando.
porque estos no están ebrios, le decía, como vosotros suponéis. Ahora empezó el discernimiento de espíritu. Al estar lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, empezó a discernir, porque entre toda la multitud, viendo que estos se estaban riendo, pero ¿y cómo podía escuchar, hermano? Pedro, que se estaban burlando, se estaban diciendo lo que estaban diciendo. Pero como Pedro estaba lleno del Espíritu, empezó a tener el discernimiento. Y dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En la mañana. Casi parte del mediodía. A su nombre sea la gloria. Mas esto es lo dicho por el profeta que Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Estaba cumpliendo la profecía de Joel que había dicho. En Joel capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que he dicho, lo que profetizó Pedro de lo que había dicho el profeta Joel. Pero dice que iba a venir la venida del Espíritu, pero que iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Ahora tenemos que entender, hermano, lo que es sobre toda carne. Porque no es sobre todo el mundo que iba a venir el Espíritu. Cristo murió por todo el mundo. Dice que Dios ofreció a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecados de todo el mundo, para que todo el mundo que confesara a Cristo y que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Porque tenemos que recibirlo, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no son engendrados ni de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios y por su palabra, porque la palabra de Dios es la que me convierte el alma. Entonces, ¿cuál es aquel hijo de Dios? Es aquel remanente que se espera en Dios, aquella persona que espera en Cristo Jesús, pero que se humilla, que busca de Dios y que por más que no sea judío, por más que no sea de su pueblo, de su nación, de su pueblo escogido, aunque seamos gentiles, nosotros si somos piadosos y buscamos del Señor genuinamente y nos arrepentimos de todo nuestro malo vivir, de nuestra mala vivencia y de nuestro malo vivir, el Señor viene a nuestro encuentro. Por eso dice, buscadme y me hallaréis. Por eso el Señor viene a nuestro encuentro y se hace encontrar de aquel pueblo que no me buscaba. Por eso que iba a provocar a celos, hermano, con un pueblo que no lo buscaba, se iba a dejar encontrar. Iba a provocar a celos a su pueblo, hermano, porque su pueblo teniéndolo allí, teniendo sus estatutos, teniendo sus cosas, hermano, el pueblo de Dios no lo buscaba, buscaba a otros dioses. No lo buscaba en serio al Señor, por eso Él salió en busca de gente que lo buscara.
Pero dice la Biblia, hermano, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Pero hay algo, hermano, que se nos pasa por alto de lo que dijo el profeta Joel. Santo y poderoso Dios. Vamos al libro de Joel, capítulo 2. El libro de Joel, hermano, el profeta, uno de los profetas menores, el segundo libro, al empezar, alabado sea Dios, los profetas menores, ahí en el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, aleluya, dice, y después de esto, Joel capítulo 2, verso 28, dice así, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo, dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Pero el Señor estaba hablando y estaba profetizando por intermedio de Joel, de que dice que todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Lo mismo dijo, hasta ahí dijo el profeta, que dijo el apóstol Pedro. Y gloria a Dios y aleluya. Pero no queda ahí Joel. Ahora dice, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, lo que iba a derramar el Señor, iba a derramar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre toda carne, no significa que iba a derramar el Espíritu sobre todo el mundo, como hoy el mundo o como hoy muchas personas están diciendo que debió derramar el Señor y está siendo derramado sobre toda carne. No, eso es una mentira, hermano, y eso es un engaño. Porque si vamos a la palabra de Dios y vamos a lo que dijo el profeta Joel, iba a derramar de su espíritu sobre jóvenes, sobre hijos, sobre siervos, sobre ancianos, sobre toda carne, pero que Él llama, que Él haya llamado, sobre el remanente el cual Él llamó para ser salvo. Porque la salvación se pierde, hermano, si no la cuidamos con temor y temblor, porque dice que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, hermano. En Hebreos capítulo 2 nos habla, hermano, que tenemos que cuidar la salvación tan grande que Dios nos dio, porque nos compró a precio de sangre. Entonces, si Él nos compró a precio de sangre y hoy por su gracia y misericordia estamos vivos y estamos aquí presentes, significa que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu es el que habla a la iglesia. El Espíritu me está hablando hoy a mí aquí, que se va a derramar sobre aquella persona que quiere y que va a ser un remanente y que busca de Dios en serio, porque acá hay requisitos y aquí los requisitos están aquí en su palabra, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. O sea que Dios llama a su remanente. ¿A qué llama? Al arrepentimiento. Al que empiecen a buscar de Dios en serio. Y hoy está llamando al remanente, hermano, que quedó y que está quedando, hermano, de que no se ha contaminado, de que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Alabado sea Dios, que no ha buscado a Dios y que no llama a otros dioses y que no sirve a ningún Dios ajeno, que solamente sirve a Dios. Dios lo está llamando para derramar de su espíritu. Él quiere, hermano, que su pueblo sea lleno de su espíritu.
Entonces cuando seamos llenos del Espíritu, dice que dice allí, alabado sea Dios, y vuestros jóvenes, vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Dice que nuestros hijos y nuestras hijas iban a profetizar. Y yo me pongo a pensar entonces lo que dice la palabra de Dios y me pongo a pensar y me pongo a observar a mi alrededor. Mis hijos están profetizando. Mis hijas están profetizando. Entonces no es sobre toda carne. Sobre toda carne que quiera de Cristo, entonces ahí sí el Señor lo va a derramar a su espíritu y van a empezar a profetizar. Todas aquellas personas, todos aquellos hijos que son obedientes a su padre, hermano, y que buscan a Dios como su padre, hermano, alabado sea Dios, pero que realmente demuestran amor al Señor, ahí sí el Señor lo va a derramar de su espíritu y ellos iban a profetizar. ¿Por qué? Porque estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Cuando hubo una persecución grande, hermano, la primera persecución de la iglesia, allí en el libro de los Hechos, cuando Saulo se levantó contra la iglesia del Señor y empezó la gran persecución y los discípulos tuvieron que salir de Jerusalén, muchos de los judíos, muchos de los hermanos en Cristo que se habían convertido a Cristo, tuvieron que salir por causa de la persecución. Y dice que iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio hasta donde ellos empezaron, alabado sea Dios, se quedaron allí. Hasta donde se asentaron allí que empezaron a vivir. Eso lo dice allí en el libro de los Hechos, hermano. Alabado sea Dios. Y que cuando Pablo se iba directo a Jerusalén, que regresaba a Jerusalén, dice que llegaron a Cesarea, allí donde estaba Felipe, uno de los 7 diáconos, hermanos de la iglesia, lleno del poder del Espíritu, pero estaba con su familia y tenía 3 hijas, que dice la Biblia que profetizaban las 3 hijas. ¿De quién? De Santiago. De Felipe. Estas hijas dicen que estaban con Felipe allí, que el apóstol Pablo vino a la casa de Felipe, que en Cesarea estuvieron allí por varios días, y dice que las hijas de Felipe profetizaban. ¿Por qué? Porque eran temerosas de Dios. Eran enseñadas en la palabra y eran temerosas de Dios. Hoy en día, hermano, nuestros hijos no son temerosos de Dios. No puede el Espíritu de Dios morar en un corazón pecaminoso, y una persona que no ora, que no lee la Biblia y no guarda su mandamiento no puede derramar el Espíritu de Dios, porque es blasfemar el Espíritu, blasfemar, hermano, contra el nombre del Señor, y es pisotear la sangre de Cristo. Vio que esto no es así nomás, tal cual como dice la Biblia, hermano. No lo tenemos que tomar a la ligera, tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras. Porque las Escrituras nos tienen que enseñar, nos tienen que redarguir. Dios te llama, Dios está llamando a todo el pueblo, Dios está llamando a todo el mundo, hermano, que procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus malos caminos y de su vana manera de vivir. Y se conviertan a Cristo. Así puedan ser llenos del Espíritu, sean derramados de sus corazones y puedan ser sellados para el día de la redención. Pero hay que arrepentirse. Y hay que confesar a Cristo en nuestras vidas. Hay que llamar a Cristo, hermano, alabado sea Dios, a cada minuto de nuestras vidas. Porque necesitamos del Señor, necesitamos de Cristo, necesitamos de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo me va a hablar el Espíritu, hermano, si yo tengo la Biblia, la tengo aquí, alabado sea Dios, cerrada? Si yo la tengo ignorada, ¿cómo puede morar el Espíritu de Dios en mí, hermano, si yo ignoro la Escritura? ¿Yo cómo puedo ser corregido e instruido en justicia, hermano, alabado sea Dios, si yo no leo la Escritura? ¿Cómo Dios me puede enseñar a mí si yo no la escudriño, no la leo? Y
Y yo puedo interpretarla mal a la Biblia si yo no soy lleno del Espíritu, si no escudriño, no veo lo que dice la Biblia, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre el remanente de Dios, aquel pueblo que quiere de Dios, que no se achica por nada, ni por ninguna persecución, ni por nada, que pone el pecho a la bala, alabanza a Dios, y tiene la cabeza levantada, mirando hacia adelante, y mirando a Cristo y guardando sus mandamientos. Por eso allí, volvamos al libro de los Hechos, alabado sea Dios, capítulo 2, alabado sea Dios, en ese discurso de Pedro, lo bien lo dijo. Porque no derramó principalmente primero sobre toda la multitud el Espíritu de Dios. Porque ahí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero estaba Pedro con los 11 discípulos y después las otras personas que conformaban las 120 personas que estaban en el aposento alto, estaban orando, unánimes juntas y compartiendo el pan. Estaban todos en un mismo sentir, estaban todos, hermanos, alabados a Dios, esperando la promesa, la venida de la promesa del Espíritu Santo que el Señor le dijo. Y se lo prometió, que dentro de no muchos días iban a ser llenos del Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y cuando esa gente, esos judíos piadosos que vivían en Jerusalén, lo escuchaban a estas personas hablar en otras lenguas las maravillas de Dios en lengua desconocida, estaban todos perplejos y atónitos, porque sabían que eran pescadores, sabían que eran autóctonos de ahí y eran galileos todavía. ¿Cómo lo escuchamos nosotros oír las maravillas de Dios en nuestra lengua? ¿Vio lo que de Dios hace, hermano? Lo hace todo perfecto. Y entre toda esa multitud, hermano, que estaban buscando y que estaban escuchando, hubo como 3,000 y pico de hombres, hermano, sin contar mujeres y niños, que se convirtieron a Cristo por esa señal que Cristo les hizo el hablar en otras lenguas. Alabados a Dios a los judíos. Ahí hay un remanente. Porque ¿cuántas personas podían haber estado ahí reunidas? 10,000, 20,000. Me dice que se convirtieron como 3,000 hombres al discurso de Pedro. Verso 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora dice la Biblia, ¿no? En el verso 18, y de cierto, dice, y en los postreros días, dice Dios, verso 17, derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Ahora vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a ver en la Biblia, en la palabra del Señor, que no sobre cualquiera va a derramar el espíritu. No es sobre todo el mundo y no sobre toda carne, sino que sobre aquellas personas que son piadosos, que buscan a Dios en secreto. Dios los va a llenar del Espíritu y los va a hacer congregar a una y van a ser temerosos de Dios y todos van a buscar y todos van a ser llenos del Espíritu. Pero aquellas personas que quieren de Dios. Abramos la palabra del Señor, hermano, en Hechos. Vamos hacia el capítulo 10. Vemos ahí a Pedro y a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio, vamos a leer la palabra del Señor para no errarle en nada. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora, Cornelio era un centurión. Era un centurión romano. Un centurión
era el que estaba sobre un ejército. Era que tenía un alto rango en el ejército. A su nombre sea la gloria. De la compañía llamada La Italiana. O sea, estaba a cargo de una compañía ahí, de la compañía llamada de La Italiana. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso 2? Piadoso y temeroso de Dios. Resulta, hermano, que en el mundo hay muchas personas que son piadosas y son temerosas de Dios, pero que no vienen a una iglesia, que nunca se han sido predicado el Evangelio. A esas personas el Señor nos va a llevar, a esas personas Dios los va a traer y Dios nos va a llevar ante esas personas para predicarle el Evangelio, para que se conviertan a Cristo y empiecen a buscar de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero va a derramar de su espíritu sobre aquella persona que es piadosa y temerosa de Dios. Y aun cuando no fuere pueblo, el Señor los va a traer. Porque el Señor le dijo a Pedro, cuando le dio la visión de aquel gran lienzo que va ahí, que descendía desde el cielo, y le decía, y había toda clase de aves, cuadrúpedos, dice, y de reptiles y de todo el más, y dice, anda Pedro, mata y come. Y Pedro le decía, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. No llames tú común o inmundo a lo que yo limpié. Y esto dice que se hizo en esa visión, hermano, durante 3 veces se hizo. Y Pedro estaba perplejo, hermano, sobre esa visión que él había tenido. Allí cuando estaba en la casa de alabado sea Dios. Allí donde estaba Pedro. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Ahora dice, primeramente dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Dice que con toda su casa era piadoso y temeroso de Dios. No solamente él, sino que toda su casa, todos los componentes de su familia, de lo que vivían con él y todos sus familiares, eran iguales, eran todos piadosos y eran todos temerosos de Dios. No significa cuando dice toda su casa, no significa, hermano, que son 4 paredes. La casa lo componemos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos una familia. Nosotros tenemos que mantener la hoguera de nuestro hogar. Nosotros somos el hogar del Espíritu Santo. Pero también, hermano, nosotros componemos un hogar, componemos una casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos todos uno para el Señor. Porque todos estamos luchando por nuestro hogar, para salir adelante en nuestro hogar, nuestra casa para que salga adelante. Porque en cada casa es un mundo. En cada lugar, en cada habitación hay una persona, hay una hoguera que se tiene que encender. Y esa hoguera, hermano, es la familia. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios que siempre. ¿Vio? Entonces, sobre toda aquella persona que ora al Señor, que es piadoso y que con toda su casa y es temeroso de Dios con toda su casa y con toda su familia, el Señor va a derramar de su espíritu, porque no lo va a dejar afuera del reino. Él se va a encargar de traerlo hacia el reino de los cielos. Y no importa que sea negro, no importa que sea rico, no importa que sea pobre, no importa que esté harapiento, no importa nada eso. Lo importante es el alma, hermano, para que se salve él y toda su familia. Y que tenga temor de Dios, porque el temor, hermano, no interesa. El temor interesa delante de Dios, porque todos tenemos que andar en el temor de Dios. Hoy se ha acabado todo eso.
Nos tiene que traer el temor de Dios, hermano, alabados a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siempre ante la presencia del Señor. Siempre estamos viviendo y siempre estamos ante la presencia del Señor. Vayamos al baño, estemos en nuestro cuarto, estemos en el trabajo. Siempre estamos ante la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que caer en la realidad. El pueblo de Dios tiene que caer en la realidad. Hagamos lo que hagamos, siempre estamos ante la presencia de Dios. Un profeta, hermano, el profeta Elías, cuando se presentaba el rey Acab, le decía, ve y dile a Acab que el profeta Elías lo quiere ver, en cuya presencia de Dios estoy. Algo más parecido así. Siempre estamos ante la presencia de Dios. Y Dios nos va a juzgar, hermano, lo que hagamos hecho, sea bueno, sea malo. Ya nos tendría que tener, ya empezar a caer el temor de Dios, hermano, en nuestra vida. Si la mayoría de las veces hacemos más cosas malas que buenas. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para la memoria delante de Dios. Así que de Dios, hermano, no se le escapa nada. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, porque tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Entonces se le presentó un ángel del Señor y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tus oraciones han sido contestadas. Un centurión romano, una persona que estaba, hermano, puesta allí por el orden de César. Ese centurión, hermano, alabado sea Dios, era un soldado romano, alabado sea Dios, que tenía que mantener el orden a los judíos a veces, y si le tenía que castigar, tenía que castigarlo, hermano. Pero él era temeroso de Dios. Él y toda su casa y toda su familia eran temerosos de Dios. Era piadoso, hermano. Y hacía limosna al pueblo. Él sabía, hermano, él había creído en el Señor Jesucristo. Él hacía limosna. Él daba sus limosnas, o sea que se ofrendaba. Ayudaba a los pobres del pueblo de Dios. Ayudaba a la gente. Y todavía era temeroso de Dios. Y a raíz y aparte de todo eso, hermano, oraba al Señor. ¿Y cuántas personas hay que están orando para congregar en un lugar tranquilo? En un lugar, hermano, que realmente le predican la sana doctrina o le prediquen la palabra del Señor. Que no quieren tanto bochinche, hermano, que quieren solamente las verdades bíblicas, pero están orando. Y de Dios, ¿cómo puede derramar de su espíritu, hermano, sobre personas que no oran, que no leen la Biblia, que no son piadosos, que no ayudan ni al pueblo de Dios, ni a las personas pobres que tienen ahí al costado? ¿Cómo Dios puede bendecir, hermano, nuestras vidas? A su nombre sea la gloria. Y dice que tus oraciones y tu limosna han subido en memoria delante de mí. Y entonces después le dice, envía a Jope, a la casa de Simón el curtidor. Y allí hay un hombre, Simón, que por sobrenombre es Pedro. Y dile que tú le quieres ver. Y él te dirá lo que realmente tiene que ver. A su nombre sea la gloria. Ahora, mientras él se comunicaba con Cornelio, Dios estaba preparando a Pedro. Y Dios prepara todo, hermano. Porque Dios tiene su control y todo tiene su orden. Porque Pedro, si no lo preparaba el Espíritu de Dios, si Dios no le hablaba a Pedro, hermano, que tenía que descender con los que iban a venir, Pedro, los judíos no se podían mezclar, hermano, con las personas gentiles, con los soldados romanos, no, porque era una abominación para los judíos estar junto con los romanos, estar junto con una persona gentil que no fuera
de su propio pueblo. Porque no se podían juntar. Entonces Dios tenía que hablarle al apóstol. Dios tenía que hablarle al pueblo. Dios tenía que hablarle al profeta y al apóstol, hermano, que tenía que ir y obedecer. No tenía que rehusarse. A su nombre sea la gloria. Verso 9. Gloria a Dios. Verso 7, perdón. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a los 2 criados y a un devoto soldado de los que le seguían. También hasta aún los soldados eran devotos de él, hermano. Eran temerosos de Dios, hermano, hasta los soldados se habían contagiado del centurión. Yo no sé el pueblo, hermano, acá, ¿por qué no se contagia en buscar de Dios? La verdad que, hermano, no. A veces el Señor tendrá que contestar tantas preguntas, hermano, que uno tiene para responderle. Bueno, Él nos responde también por su palabra. Gloria a Dios. Me pregunto y contesto todo a la vez. Alabado sea Dios. Ahora dice, y a un devoto soldado que los asistía, a los cuales envió a Jope después de haberlos contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, mientras estos soldados, el soldado devoto de Cornelio y los 2 soldados más, iban hacia donde estaba Pedro, dice que Pedro se subió a la azotea a orar. Se subió arriba del techo a orar. A la azotea a orar. Y estaba en oración. Qué raro, ¿no? Pedro no se jactaba que era apóstol. Y no tenía necesidad de orar porque el apóstol estaba lleno del Espíritu, pero dice que acá se retiró a orar. A su nombre sea la gloria. Cerca de la hora sexta, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces cuando él tuvo hambre, dice que le estaban preparando algo para que comiera Pedro, pero cuando estaba en eso, le vino un éxtasis. Empezó a ver algo, hermano, se empezó a ver algo, una visión del Señor. Entró en un éxtasis. Empezó a entrar en la presencia del Señor y le vino, alabado sea Dios, vino como un éxtasis así, alabado sea Dios, y empezó a ver esa visión. Alabado sea Dios, y dice, y vio del cielo el cielo abierto. Empezó a mirar que el cielo se abría, el cielo estaba abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Habían guardado bien los mandamientos del Señor, ¿no? Porque antes por la ley, hermano, no podían comer animales inmundos. Solamente tenían que comer aquellos animales, hermano, que tenían pezuña hendida, que tenían 2 pezuñas, como la vaca, y que comiera hierba. No podían comer liebre, no podían comer nada. ¿Por qué? Porque la liebre no tiene pezuña, pero come hierba, pero es un animal inmundo. En la antigüedad y en la palabra del Señor lo dice. Pero para el puesto es para el pueblo de Dios, es para el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo gentil que fuimos llamados para adorar al Señor, que el Señor nos adoptó como sus hijos. Que nosotros que cuando tenemos hambre o no tenemos nada para comer en la heladera, que de repente salimos de tarde con un perro y salimos a cazar y comemos un
un tatú, comemos lo que cazamos. A su nombre sea la gloria. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A su nombre sea la gloria. Y esto es lo que el Señor le decía. Lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo, pero no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba, ¿qué? Perplejo, estaba pensando en lo que había dicho Dios. Dice, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamaron preguntando si había un Simón llamado Pedro, soldado romano. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué le dijo el Espíritu? Le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende con ellos. Dice, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora cuando Dios, hermano, se comunica y te dice que levántate porque hay 3 hombres que te buscan allí y no dudes en ir con ellos, ve porque yo los envié. Y todo lo da el Espíritu, hermano. Todo le da a aquellas personas, hermano, que son piadosos del Señor. Dios tiene el control, aun cuando son incómodos. ¿Sabe lo que significaría, hermano, cuando Pedro bajara de la azotea si Dios no le hablara al ver 3 soldados romanos en busca de él? ¿Qué es lo que haría Pedro? Hubiese huido por su vida. Hubiese, no sé, lo que le hubiese pasado a estos soldados romanos si Dios no le hubiese abierto. Si Dios no le hubiese advertido, hermano, en el Espíritu, que descendiera y fuera con ellos. Vio como Dios tiene el control de todo, hermano. A su nombre sea la gloria. Verso 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ya empezó a investigar. Y gloria a Dios y aleluya. Entonces le dijeron, hermano, todo lo que era. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Algunos de que eran, algunos judíos, lo acompañaron a Pedro. ¿Hasta dónde? Hasta la casa del centurión romano. Y Dios derrama del Espíritu o no derrama del Espíritu sobre toda carne, pero no sobre todo el mundo. Como algunos dicen que estando en el mundo Dios derramó. No, hermano, esto es una equivocación. Porque Dios, si una persona, hermano, que no tiene el Espíritu, si una persona que es ajena de Dios, si una persona, hermano, que no es temerosa de Dios, va a recibir el mismo Espíritu que el Señor nos dio a través de Él, al igual que su iglesia, estamos en algo equivocado porque Dios no está, hermano, en un corazón pecaminoso, en una persona que peca. Porque Dios el Espíritu no va a hacer morar al Espíritu Santo de Dios en un corazón que está pecando, que está acostumbrado a pecar. Pero Dios sí lo dirige
hacia el arrepentimiento. Como a Cornelio. Cornelio era temeroso, hacía limosna, ayudaba a todo el pueblo judío y tenía buen testimonio, hermano, de que ayudaba a todo el mundo, al pueblo judío. Y sin embargo, él tenía que recibir el don del Espíritu, tenía que ser bautizado, tenía que creer en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y tenía que escuchar que la predicación de Pedro, lleno del Espíritu, para que él se compungiera y fuera bautizado y sellado. Aleluya. Siempre tenemos que escuchar la palabra del Señor para ir a los caminos de Él y confesarlo como nuestro Señor y Salvador. A su nombre sea la gloria. Verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese, parientes y amigos más íntimos, todos eran temerosos de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Vio cómo es la costumbre, hermano, de adorar a hombres y de postrarnos delante de los hombres antes de delante de Dios? ¿Vio cómo a veces traemos costumbres del mundo que todavía seguimos usando en el cristianismo? Pero Pedro, humilde, le dijo, no, levántate, yo no soy Dios para que me adores. Levántate, yo soy hombre como tú. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjese Pedro, hermano. Un pescador, un judío, el discípulo de Cristo, hermano. Que jamás nunca le había predicado a un gentil. Que no se había juntado nunca, hermano, con una persona que no fuera de otra nación. Y le dijo, vosotros sabéis. Pedro le dijo a Cornelio y a toda la multitud, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Era una abominación, hermano, para esa persona juntarse o estar cerca de un pueblo que no sea judío, de una persona que no sea judía. Era una abominación. Era algo que no se podía hacer. Pero a mí, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué lindo el Señor, ¿no? Porque Dios, hermano, hace como Él quiere. ¿Cómo va en contra de las costumbres que uno tiene? Porque el pueblo judío no se quería, hermano, no se podía juntar con ninguna persona incircuncisa o con una persona que no fuera judío o judía. No se podía juntar con un pueblo extranjero, no se podía juntar con ninguna persona porque era una abominación. Era algo, un hecho que no se podía hacer. Y Cornelio le dijo, hermano, lo que había hecho. Ahora fíjese, hermano, cómo una persona que no tiene a Cristo es más devota, hermano, que realmente el mismo pueblo del Señor. Y a veces nos choca, hermano, cuando unas personas son más devotas y hacen mucho más cosas sin ser seguidor de Cristo, hermano, que la iglesia. Porque
De repente el que es temeroso, hermano, y el que no se muestra en la iglesia, hace mucho mejor y más cosas, y es mejor hijo de Dios, hermano, que realmente el verdadero hijo de Dios, que el que participa de la iglesia del Señor. Porque sabe, hermano, cómo agradar a Dios. Y a veces nosotros, lo mismo de la iglesia, hermano, nos olvidamos lo que a Dios le agrada para hacer. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ¿qué? En ayunas, dice. Estaba ayunando, hace 4 días atrás estaba ayunando Cornelio. Digo, el pueblo que quiere ser lleno del Espíritu Santo, o aquel pueblo que está lleno del Espíritu Santo, que dice que está lleno del Espíritu Santo, ¿ayuna realmente? ¿Vio cómo la Biblia, hermano, nos hace caer todas las estanterías y todo lo que nosotros nos parece ser o que no somos, nos hace reducir en nada, hermano, y nos hace morder el polvo? Porque esta persona, sin ser un seguidor de Cristo, él era temeroso, pero también oraba, pero también ayunaba. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ora. La iglesia de Cristo ayuna. La iglesia de Cristo está agradando a Dios, está guardando sus mandamientos. Para que el Espíritu de Dios venga sobre esa persona y sea llena del Espíritu Santo, como lo dice ahí en el versículo de San Juan capítulo 14, verso 14, dice 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces, hermanos, si el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios, no puede recibir el Consolador, ¿cómo puede derramar el Espíritu sobre toda carne? Y Dios no se puede contradecir. Y Dios no se contradice ni la Escritura tampoco, hermano. Entonces, cuando yo digo esa barbaridad, tengo que tener en cuenta, hermano, que yo no le puedo quitar ni agregar, hermano, lo que dice la Biblia, porque sea anatema, lo dice Apocalipsis. Y también en el libro de Gálatas, lo dice también allí Pablo, en el capítulo 1. Si yo, un ángel del cielo, anunciar otro evangelio, sea anatema. Dios va a llamar, Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne que ora, sobre toda carne que ayuna, sobre toda carne que es temerosa de Dios y hace y guarda sus mandamientos. ¿Y con qué autoridad lo puedo decir? Con la autoridad que Dios me da, hermano, a través de su palabra. Porque Dios se sujeta a su palabra. Porque a mí me guía a través de su palabra. Me enseña a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. Entonces yo no puedo transgredir, hermano, no puedo hablar cualquier cosa si no soy inspirado por el Espíritu. Si no soy inspirado por Dios. Ahora dice en el verso 30, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, oración, estaba ayunando y estaba orando. Digo yo, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, ora y ayuna para que Dios se pueda comunicar, para que Dios te pueda guiar, para que Dios te pueda mostrar el lugar, para que Dios te pueda mostrar a qué persona escuchar y a qué persona no escuchar. Por Dios, hermano, si lo dice su palabra, hermano, claro que lo va a decir ahora, hoy en día, hermano. Dios te va a mostrar la persona que tenés que escuchar. Dios te va a mostrar, Dios te va a dar una visión, Dios, o te va a hacer tropezar con esa persona. A su nombre sea la gloria. Dios tiene muchas maneras de hablar, hermano. Ahora sigue diciendo. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará.
palabras específicas. No le dijo que le iba a hablar sobre esto, sobre el otro. No, Él te va a hablar. Así que luego envié por ti y tú has hecho en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y cuando nosotros nos reunimos, hermano, nos estamos reuniendo para escuchar palabra de Dios, para lo que Dios nos mandó a escuchar y para lo que Dios puso en nuestro corazón predicar. Para que todo el pueblo lo oiga, lo escuche y empecemos a analizar cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque no a cualquiera puede predicar. No cualquiera se puede poner delante de un púlpito, hermano, si no es puesto por Dios. A su nombre sea la gloria. Así que luego envié por ti y ahora tú has hecho venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Todos estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces si la persona que no viene, hermano, a la iglesia, que no quiere congregar, es porque no quiere estar ante la presencia de Dios y ni tampoco quiere escuchar lo que Dios manda a su pueblo o manda a su pueblo a hacer. Porque no quiere que Dios gobierne su vida. Entonces, ¿cómo puede venir el Espíritu de Dios, hermano, sobre esa persona? ¿Cómo Dios lo puede redarguir? ¿Cómo Dios lo puede corregir, hermano? Si yo no quiero y yo no voy a la presencia del Señor. Ni tampoco me reúno. Porque acá hay una congregación, hermano. Acá hay una congregación junto, porque estaba Cornelio, toda su casa, y también los soldados devotos, y todos amigos íntimos. Había una congregación y Pedro les predicó. Y el Espíritu Santo cayó sobre esa congregación. Y fueron todos llenos del Espíritu. Y también se bautizaron. Pero esas personas querían de Dios. Esas personas eran temerosas de Dios, aún estando sin la palabra de Dios. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y Dios mira lo de adentro y de afuera. Porque Dios miró el corazón de Cornelio, pero también Dios miró la limosna que le hacía al pueblo y cómo ayudaba a su pueblo, al pueblo judío. A su nombre sea la gloria. Y no nos damos cuenta a veces el pueblo de Dios, hermano, en la iglesia, que siempre estamos ante la presencia de Dios. Que cuando yo desobedezco la palabra de Dios, o cuando yo no la leo la palabra de Dios, cuando yo no oro, alabados a Dios, Dios no verá, hermano, lo que yo estoy haciendo, que yo estoy rechazando la presencia del Señor. Que en vez de venir en hora, hermano, a veces no vienen en hora. El Señor nos ayuda, hermano. Porque Dios quiere derramar de su espíritu. Dios quiere juntar a su pueblo. Dios quiere que los jóvenes profeticen. Dios quiere, hermano, que los siervos y las siervas tengan visiones y sea derramado del espíritu de Dios, hermano, sobre toda carne. Pero sobre toda carne que quiera, sobre toda carne que ore, que ayune, alabados a Dios, que se congregue, que esté siempre en la presencia del Señor, hermano. Y Dios se va a comunicar con esas personas. Hay mucho engañador, hermano, hoy en día. Que a esos engañadores, hermano, les mando, no yo, les mando a decir un recado del Señor. Arrepiéntanse y empiecen a buscar en serio al Señor. Y congréguense, porque realmente, hermano, Dios, si no se arrepienten, hermano, van a estar excluidos del reino de los cielos. Y Dios anda buscando personas que oren, que ayunen, hermano. Y no que estén tanto en las redes sociales, no que estén siempre metidos entre la tecnología. Dios también quiere fuera de la tecnología y fuera de todo el alcance de este mundo, que el Señor lo reprenda, y toda contaminación de este mundo. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero también Dios quiere hombres y mujeres, hermanos, consagrados a Él. Que se dejen de estar creyendo cosas que no tienen que creer, hermano, y que se congreguen en un lugar que realmente tienen que congregar. A su nombre sea la gloria, aleluya. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pedro lo comprendía ahí. Al estar frente, hermano, a una congregación de romanos.
de soldados romanos. Por eso le decía a Cornelio y a todos allí, vosotros sabéis qué abominación es estar un judío entre los gentiles. Pero yo, ¿cómo puedo llamar a todos ustedes común o abominable si Dios me lo mandó? A su nombre sea la gloria. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de cualquier nación o de cualquier persona que teme a Dios y haga su justicia, y haga justicia divina, haga justicia de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aleluya. Este es Señor de todos. Aleluya. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea a después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Ahí no les dijo a quien ustedes mataron. Colgándole en un madero. Ahí no los confrontó y no les hizo ver. No les hizo pesar en su conciencia que habían matado al Señor de señores. Porque como eran temerosos de Dios, no le dijo. Y nosotros somos testigos suyos, dice. Testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ahora Cristo nos manda a ser testigos de Cristo. Dios nos manda a ser testigos de Cristo. ¿Y cómo puedo ser un testigo de Cristo, hermano, si yo no escudriño lo que Cristo hizo en la tierra? ¿Yo cómo puedo hablar la palabra del Señor y cómo puedo predicar de Cristo, hermano, si yo no escudriño su palabra? Porque es muy fácil juzgar y criticar. Es muy fácil decir, sí, usted porque usted se aprende la Biblia de memoria. Yo no me aprendí la Biblia de memoria. Yo hice lo que realmente, hermano, dice en su palabra. El salmista dijo, escribe a fuego en la tabla de mi corazón y en la de mi mente tu palabra. Y si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, eso se hará. Entonces yo creía lo que decía la palabra. Y si yo creí, eso fue hecho. Tabla de mi corazón y en la de mi mente, su palabra. Es tu palabra, Señor, es la que yo quiero. Por eso no hay otra palabra que hablar. Por eso siempre les salgo con la palabra. Aunque se enojen los demonios, aunque se enojen las personas, y bueno, tener otra palabra para decir, no, porque yo las palabras de Cristo es la que tengo que hablar. Si yo soy testigo de Cristo, yo tengo que hablar las palabras de Cristo. Y lo que dice su palabra. ¿Y cómo voy a hablar y cómo voy a decir, hermano, algo de Cristo que hizo en la tierra si yo no lo escudriño, yo no lo leo y no lo medito y no lo estudio? Y no estoy en oración, hermano, para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Mire, hermano, cuando nosotros íbamos a la otra iglesia, nosotros éramos nuevitos. Y en una reunión que hicieron en la casa de un hermano, nos juntamos toda la congregación, me acuerdo, ¿no? Y estábamos todos bromando sanamente, conversando de la palabra y conversando de Dios. Y se acercó un hermano y que hablaba, que quería... Pero lo único que yo le dije fue, hermano, pero vos querés razonar a Cristo.
Y esto no es de razonar, esto es de obedecer. Ahora, si yo obedezco por lo que dice su palabra, si yo no oro, si yo no ayuno, y si yo no hago lo que Dios me pide para hacer, ¿cómo Dios, hermano, cómo yo voy a poder entender los caminos del Señor? ¿Y cómo puedo llegar a conocer a Dios si yo no oro, ayuno, hermano, y me congrego? Y este hermano decía, que yo no puedo creer, hermano. Yo hace 15 años que estoy dentro de la iglesia, hermano, y no me han predicado así, no me han hablado así como me predica este hermano, que hace 3 meses que está dentro de la iglesia y que ni siquiera es miembro. ¿Y saben por qué? Porque humildemente, hermano, este servidor buscaba de Dios. Pero lo buscaba a mi manera. Y yo conversaba con él, pero a mi manera. Y cuando yo no entré al camino del Señor y cuando no confesé a Cristo, mi Salvador, hermano, yo conversaba igual con Dios. Pero humildemente una vuelta le dije al Señor, yo voy en esta semana, Señor, mientras leía su palabra, yo le decía, Señor, esta semana voy a orar así, como me enseñaron mis padres. Y como me enseñaron toda aquella religión que yo iba antes. Si yo te pido esto, Señor, si tú te mueves en esta oración y me contestas lo que yo estoy anhelando en mi corazón, yo voy a seguir así. Unas semanas, pero si en la otra semana, si en esa semana no pasa nada, la otra semana, Señor, voy a orar como dice tu palabra. Como lo dice tu palabra, Señor, yo voy a orar. Como lo dice en Mateo allí. No lo sabía mi esposa, pues ahora lo está sabiendo. Y estábamos de deuda hasta acá. Debíamos 3 meses de alquiler. No teníamos para comer. Y cuando uno es temeroso de Dios, hermano, y cuando uno realmente lo busca de Dios, y como está escrito, ahí el Señor sí se manifiesta. Porque Dios busca, ¿sabe lo que está buscando? Corazones dispuestos, hermano, que lo busquen y lo adoren. Y mientras estábamos haciendo la vivienda, me acuerdo, creo que sí, estábamos haciendo la vivienda. Desde que empezamos la vivienda, antes de empezar la vivienda ya empezó el trabajo. Bueno, mientras esa oración, hermano, hacía como a mí me la habían enseñado, no pasó nada, hermano, nada pasó. Y yo me estaba inquietando, hermano, porque pasaban los días y no había dinero y no había alimento. Venía mi pobre vieja, mi mamá con alimento y nos surtía y nos daba para comer. Por eso, hermano, valoren y cuiden a sus madres. Y valórenla en vida, ¿no? Amén, alabados a Dios. Y mientras estábamos así, gloria al Señor, cuando le llegó el turno, hermano, a orar, como lo decía la palabra, ¿no? En Mateo, allí capítulo 6, solamente hablando el Padre Nuestro y conversando con Dios en mi corazón. A la semana siguiente, al fin de semana siguiente, hermano, vino una persona conocida y me dijo, ¿cómo andás? Bien, ¿te? El lunes preséntese a las 6:30 de la mañana en el corralón y dígale a Moyano, el capataz, que va de parte mía, que usted tiene trabajo. ¿Y cómo no adorarlo al Señor? ¿Cómo no adorar a nuestro Dios, hermano, que Él me respondió cuando a través de su palabra empecé a orar y empecé a buscar de Él? Y después vinieron muchas cosas buenas a mi vida. Me dio la vivienda en cual nosotros estamos. Y cuando empezamos la vivienda, cuando entramos a la vivienda, Él nunca me dejó faltar alimento. Pero cuando entramos a la vivienda, hermano, ahí fue cuando conocí a mi Dios.
Cuando entré a una iglesia evangélica, cuando me empezaron a predicar de Cristo, cuando empezaron, hermano, alabados a Dios, a obrar en mi vida Cristo, y fue cuando ahí empecé a abrir mi corazón a Él y a poner por obra lo que hacía, lo que decía la palabra. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Pero Él derramó de su espíritu sobre mí y Él me llevó a su camino, Él me llevó a conocerlo y me va a seguir llevando a conocerlo cada día más. Pero si yo me intereso por Él. Y Él derramó de su espíritu, así como lo hizo en Joel, como lo dijo Joel, así como lo dijo Pedro. Él derramó de su espíritu sobre mí y me hizo conocer y me hizo parte de su Hijo. Y ahora soy templo del Espíritu Santo, hermano. Soy parte de su iglesia. Y es lo que estamos nosotros enseñando, hermano. Su palabra. Pero no es que va a derramar sobre toda carne y sobre todas las personas. No, hermano, porque el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque no le conoce ni le ve. Nosotros sí le conocemos y lo vemos porque si Él está con nosotros, hermano. Él está aquí a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Alabado sea Dios. Sigue diciendo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos suyos las cosas que Jesús hizo en la tierra, dice, de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este santo y poderoso Dios, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo. Entonces, cuando Cristo se manifestó después de resucitado, no se manifestó a todo el pueblo. Él anduvo dentro del pueblo durante 3 años cuando tuvo su ministerio, haciendo bienes a toda la gente, sanándolos de toda su dolencia, haciéndoles milagros creativos. A los paralíticos levantar, darle el caminar, a los mudos hablar, a los ciegos ver, a los cojos se enderezaban los pies, a los muertos se resucitaban, hermano, como la hija de Jairo, como a Lázaro. A su nombre sea la gloria. El mundo tuvo su oportunidad, hermano, para seguirlo a Cristo y para después, cuando el Señor fue muerto, seguir buscándolo a Él. Tuvo su oportunidad. Pero como todos andaban buscando los panes y los peces, y el ser sanado y liberado nada más, y después ya no querían más nada. Como hoy en día pasa exactamente lo mismo. Por eso dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces Cristo, hermano, es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo aquel que rechaza a Cristo ahora, hoy en día, todo aquel que no congrega, que está rechazando la palabra del Señor y que rechaza a Cristo y rechaza su palabra, Dios va a ser el juez en aquel día, hermano, cuando nos toque estar delante de Él. Así que, hermano, tengámonos como amigos y como Dios y no como juez. A su nombre sea la gloria. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese, todos fueron llenos del Espíritu, porque todos estaban atentos a las palabras de Cristo, a la palabra de Pedro, que le hablaba de Jesucristo y le testificaba de Cristo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Como hoy en día en la iglesia, ¿no?
Porque cuando estamos congregados, hermanos, todos están pendientes de lo que pasa afuera, de lo que si golpean la puerta, si hacen esto, si suena el teléfono, si hay un mensaje, si hay esto. Todos estamos atentos a lo que pasa alrededor y no a la palabra de Dios para ser llenos del Espíritu. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían ido con Pedro, que habían venido con Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, hermano, ahora el Señor derrama de su Espíritu sobre toda carne que quiere, de él, que se humilla, que es obediente, que es piadoso y temeroso de Dios. Porque sin saberlo Cornelio, hermano, era un remanente, porque quería de Cristo. Hermano, ¿qué les quiero decir con esto? Porque se nos hizo medio largo hoy. Que busquemos de Dios en serio, para ser llenos del Espíritu. No para andar desordenadamente, sino para andar ordenadamente, como dice su palabra. Para poder ser de bendición y para poder recibir en estos días, hermano, tiempos de refrigerio, estando en su presencia. Dios le continúe bendiciendo, hermano. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado.